Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En el arte de gobernar, como en el arte de vivir, la razón importa. Las naciones que progresan han comprendido que la política y la economía deben sujetarse a la racionalidad. El progreso nace de la disciplina, no de los discursos, de las instituciones, no de las consignas, de la libertad, no de la imposición. La libertad, esa palabra que los demagogos prostituyen y los pueblos a veces olvidan, es el principio que sostiene toda prosperidad. Empieza en el individuo, en su capacidad de pensar, decidir y actuar sin que otro le dicte el camino. Las libertades civiles no son concesiones del poder, sino las condiciones mínimas del desarrollo. Allí donde se restringen, se apagan el ingenio, la productividad y la esperanza. Donde el poder domina el pensamiento, la economía se convierte en servidumbre y el ciudadano en súbdito. El socialismo, con su promesa de igualdad impuesta y justicia dirigida, ha demostrado una y otra vez que solo reparte miseria. Nació del rencor, prosperó en la manipulación y se perpetúa en la dependencia. Sus gobiernos, envueltos en discursos de redención, acabaron esclavizando a quienes prometieron liberar. La historia del socialismo es la historia del subdesarrollo. América Latina lo sabe bien, ha sufrido por generaciones el hechizo de caudillos que, con palabras falsas y promesas de justicia, han arruinado economías y asfixiado democracias. Cada vez que un país de la región cede a la tentación del populismo autoritario, se repite la tragedia: abundancia convertida en pobreza, instituciones degradadas, libertades canceladas. Chile fue durante décadas una excepción luminosa. Bajo el amparo de un modelo liberal imperfecto pero sensato, alcanzó los más altos niveles de desarrollo humano en la región. Demostró que la libertad económica es la mejor herramienta para vencer la pobreza. Sin embargo, en los últimos años, confundiendo libertad con desigualdad y progreso con privilegio, Chile desvió su camino. El 16 de noviembre tendrá la oportunidad de volver a la libertad. América Latina, y especialmente Chile, harían bien en recordar que no se corrige el destino de un pueblo renunciando a las ideas que lo engrandecieron. No hay mayor locura que despreciar la experiencia. La racionalidad política y económica es el modo más humano de gobernar, porque entiende que solo el individuo libre puede construir una sociedad próspera. La libertad no garantiza el éxito, pero su ausencia asegura el fracaso. En estos tiempos de confusión y populismo, conviene repetirlo con claridad. La verdadera justicia nace del mérito, la prosperidad de la libertad y la dignidad del esfuerzo propio. América Latina tiene 3 y tal vez 4 países que son referente de que cuando se quiere salir adelante se puede. Chile llegó a ser el buque insignia económico, social e institucional de la región gracias a las reformas liberales que implementó durante los últimos 25 años del siglo pasado. Diseñaron una economía de libre mercado, a la que le siguió la consolidación de instituciones democráticas desde el principio de división de poderes. Sin embargo, en los últimos años, Chile ha visto un aumento en la violencia. El narcotráfico se infiltró. Ha caído la inversión, la economía se estancó y el gobierno ha provocado un aumento desmedido de la deuda pública. En las próximas elecciones del 16 de noviembre, Chile corre peligro de que gane una candidata del Partido Comunista. ¿Qué le pasó a Chile? Entre 1988 y 1990, la transición de la dictadura a la democracia fue pacífica y durante las siguientes 2 décadas, la Concertación, una coalición de partidos de centro, mantuvo el modelo de mercado libre con una inversión inteligente en programas sociales. Durante los 90s y la primera década del siglo XXI, Chile ganó prestigio internacional por haber sido capaz de construir un sistema sociopolítico estable y predecible, con una economía pujante.
Los partidos del centro derecha a la centro izquierda fueron capaces de lograr acuerdos, haciendo de Chile un ejemplo de madurez política en medio de una región contaminada de populismo y corrupción, con la creciente influencia del chavismo. El mundo pensó que Chile sería inmune al creciente subdesarrollo político en el resto de América Latina. Sin embargo, entre 2011 y 2013 se registraron las primeras protestas masivas, lideradas por estudiantes universitarios que pedían educación gratis y un cambio en el modelo neoliberal, al que calificaban de injusto y explotador. En 2019, en medio de un ambiente confuso y conspirativo, con señalamientos de intervención extranjera, casi 1 millón de personas protestaron, destruyeron espacios públicos y quemaron estaciones de metro. Exigían la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que refundara ese país con una visión socialista, contraria al modelo que había permitido su éxito extraordinario. Se propusieron 2 constituciones de corte socialista radical, que fueron ampliamente rechazadas en 2 plebiscitos. La Constitución de 1980, que protege las instituciones democráticas, la libertad económica y la propiedad privada, sigue vigente. Chile ha sufrido un significativo daño reputacional. El gobierno de Boric, democrático pero de extrema izquierda, dañó el modelo económico y debilitó el sistema de seguridad que brindaba bienestar a los chilenos. El 16 de noviembre, Chile decide su destino. Lo más probable será una segunda vuelta entre la comunista Janet Jara, que terminaría de hundir a Chile, y José Antonio Kast, el candidato que ofrece seguridad, preservar las libertades, orden fiscal y menos impuestos a la inversión. América Latina necesita a Chile de vuelta, como ejemplo de libertad y prosperidad. La madre de todas las batallas políticas se libra cuando una nación se redefine ante sí misma. Chile está en ese momento decisivo. En las elecciones del 16 de noviembre, Chile tiene una sola opción y es volver a poner a Chile en el mapa como el país más libre, próspero y democrático de la región. El modelo liberal que lo llevó a ser el número 1 de América Latina fue vulnerado por el segundo gobierno de Bachelet y seriamente lastimado por el de Boric. Para Chile, su democracia, su economía y la influencia regional dependerán de la madurez de sus ciudadanos. Iberoamérica necesita que en las próximas elecciones los chilenos elijan con visión y responsabilidad. Para conversar sobre el momento decisivo que vive Chile, tengo el gusto de presentarles a Bettina Horst, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo de Chile y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Tiene un máster en Economía y Políticas Públicas y participa en la mesa directiva de la Red Liberal de América Latina. Fue Senior Fellow de una importante institución en Washington y tuvo un alto cargo en el Banco Central de Chile. Bettina, bienvenida a Razón de Estado. Durante 3 décadas, Chile fue el alumno ejemplar de América Latina. Estabilidad, crecimiento y reducción de la pobreza. Hoy, sin embargo, la deuda pública supera el 42% del PIB, la economía crece poco, el desempleo está en 9% y el Fondo de Estabilización se encuentra en mínimos históricos. Esto es malo. ¿Qué se quebró en el camino? ¿El modelo o la confianza en él? Buena pregunta. Efectivamente, cuando tú miras Chile en los últimos 10 años, en la última década, década y media, efectivamente en distintos indicadores hemos venido retrocediendo. A eso le sumamos empeoramiento en materia de seguridad ciudadana, avance del crimen organizado, debilidad institucional y también con un proceso político que cada vez ha sido más difícil y que recordemos que hace un par de años, hace pocos años atrás, teníamos un proceso constituyente que prácticamente nos presentaba una propuesta constitucional chavista que nos pudo haber llevado a una difícil situación futura del país. Eso fue rechazado y hoy día esperamos que en las próximas elecciones vuelva a primar una mirada de esperanza y una mirada de un Estado que abrace el desarrollo y que permita recuperar las bases del progreso y económico-social. Analistas y estudios de opinión indican que la segunda vuelta electoral podría ser entre la candidata oficial, la comunista Janet Jara, y uno de los candidatos de derecha parece ser José Antonio Kast.
¿Cómo es posible que en la nación chilena, con el nivel educativo que tiene y el grado de desarrollo alcanzado, casi una tercera parte del electorado vea la opción comunista como alternativa? Bueno, y a eso recordar también que el Partido Comunista en Chile es de los partidos comunistas más apegado a la ideología y la doctrina comunista del pasado, ¿no es cierto? No es un comunismo reformado como podría ser en otros países, sino es que es del origen más esencial y más duro del comunismo. El Partido Comunista en Chile, por ejemplo, aún apoya la dictadura de Maduro, cosa que incluso el mismo Partido Comunista de Venezuela ya se ha pasado a la oposición. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, yo creo que acá, por durante mucho tiempo, una izquierda más renovada, una izquierda más social cristiana, más una socialdemocracia, ha perdido esa capacidad de poder atraer votantes y le ha cedido ese espacio a una izquierda más radical, perdiendo un discurso diferenciador y más bien asemejándose y acoplándose a esta izquierda más radical por una falta de relato propio, por lo cual esos sectores que tradicionalmente siempre han sido más de izquierda ya no ven en esa centro izquierda tradicional que teníamos en Chile líderes fuertes, sino más bien se han ido plegando hacia soluciones y hacia propuestas más maximalistas y más extremas de izquierda. Tal vez por eso has dicho públicamente que Chile lleva años caminando sobre huevos, evitando medidas impopulares. ¿Qué decisiones habría que tomar hoy, aunque duelan políticamente, para retomar el camino de la democracia liberal, el mercado y el crecimiento económico que dieron tanto a Chile, Bettina? Bueno, un tema que es muy complejo y estamos entrando en una situación cada vez más compleja, lo que tú mencionabas, el tema del déficit fiscal, ¿no es cierto? Efectivamente, Chile, en comparación a otros países de Latinoamérica, no está en una situación tan extrema en materia de que se nos hay por en temas fiscales, o como Argentina, nosotros no tenemos los mercados financieros afuera cerrados, todavía podemos emitir deuda, pero nuestra proyección hacia futuro, dada la historia de los últimos 10 años, es una proyección muy mala. Hay que hacer ajustes fiscales. La próxima administración va a heredar un presupuesto que va a estar deficitario, una vez más será deficitario y será mucho más deficitario de lo que hoy día reconocen las autoridades económicas de este gobierno de Gabriel Boric. Por lo cual hay que hacer ajustes. Por eso lo que yo digo es que en el pasado hemos estado caminando sobre huevos, tratando de no incomodar a la gente, pero hoy día lo que hay que empezar a hacer es romper algunos huevos porque hay que empezar a tomar medidas que no necesariamente son populares, pero sí son necesarias. Para salvar al país. En varias columnas adviertes sobre el populismo económico desde ambos extremos, desde la izquierda con más gasto, desde la derecha con rebajas tributarias sin financiamiento. En una campaña donde todos prometen crecimiento, ¿quién miente? ¿Quién les va a decir a los chilenos que si quieren crecimiento y bienestar tienen que trabajar? Bueno, yo creo que acá lo central es volver a lo básico, ¿no es cierto? Y acá no se trata de papers más inteligentes, es simplemente mirar la realidad del mundo, ¿no es cierto? Aquellos países que abrazan la libertad económica, que permiten que el sector privado que se desarrolle con reglas del juego claras, estables, compatibilizando la mirada de desarrollo económico con la mirada también de protección del medio ambiente, son países que han salido adelante y son países que han podido entregarle un mejor bienestar a su población. Y eso es lo que tenemos que recuperar en Chile. No es algo fácil. Acá no se trata de un cambio de administración y que de un día para otro se solucionen nuestros problemas, salimos del estancamiento económico, sino que acá se requieren políticas públicas, precisamente que vuelvan a cimentar esas bases sobre las cuales el sector privado, las personas, las familias de Chile puedan salir adelante con su proyecto personal, con su propio esfuerzo. En la entrevista que diste por los 35 años de libertad y desarrollo, dijiste que las ideas no se defienden solas. Durante décadas, Chile creció sobre una base de estabilidad fiscal, libre mercado y responsabilidad individual. Hoy, en cambio, el debate público gira en torno a un Estado benefactor, los subsidios y la desconfianza hacia el mercado. ¿Quién y cómo se perdió la batalla cultural? ¿Por qué permitieron los chilenos que la política se llenara de resentimientos, rabia y populismo? Yo creo que uno de los elementos centrales fue que dado que Chile durante muchos años, durante prácticamente 2, 3 décadas, mostraba altas tasas de crecimiento en su economía, de creación de empleo, de lograr sacar gente de vivir en condiciones de pobreza, de consolidar una clase media, se tomó como algo garantizado, como algo dado, como algo que no íbamos a perder, que no íbamos a volver atrás.
y fuimos llenando, ¿no es cierto?, sobreregulando, haciendo cada vez más pesado el emprendimiento del sector privado. Y eso a la larga te lleva a la situación de estancamiento en la que estamos hoy día. Por eso hoy día, cuando tú ves los distintos indicadores también de opinión pública de la ciudadanía, ha ido también un cambio más hacia políticas orientadas a la necesidad de retomar el crecimiento, del esfuerzo individual, de alejarse de esta idea de que el Estado soluciona a las personas hacia más cerca la idea de que las personas con su esfuerzo y obviamente con las reglas del juego que ofrece el Estado pueda salir adelante. Por lo cual acá también había un cambio de opinión que se produce precisamente después de esta casi década de estancamiento económico y falta de oportunidades que la población en su gran mayoría lo siente como una barrera real para su progreso personal. Lo que está claro es que América Latina necesita a Chile de regreso como referente de libertad, democracia, mercado y crecimiento económico. Esperamos que los ideales de libertad iluminen a los chilenos en la próxima elección. Bettina, muchas gracias por estar con nosotros. El pueblo chileno dirá presente ante las urnas de la historia para celebrar una elección presidencial el próximo 16 de noviembre, en la que además de elegir al nuevo gobierno, decidirá el futuro de una nación que supo ser referente de progreso en América Latina, pero que hoy está otra vez en peligro. El gobierno saliente de Gabriel Boric, aunque se debe reconocer que respetó la norma democrática, deja 2 plebiscitos, un pueblo dividido, confusión, un Estado derrochador y endeudado y un país afectado por la inseguridad y la violencia. Para entender lo que está en juego y cómo las decisiones de noviembre y diciembre pueden marcar el destino de Chile para generaciones, les presento a Gonzalo Cordero, abogado y consultor internacional en marketing político y comunicaciones. Es columnista en el diario La Tercera, analista en programas de radio y miembro del directivo de Televisión Nacional de Chile. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Licenciado Cordero, bienvenido a Razón de Estado. Boric termina su mandato con 30% de aprobación y una sensación de decepción transversal. ¿Cuánto de esa impopularidad se transfiere a Jara, la candidata comunista del oficialismo? Efectivamente, el gobierno de Boric, uno puede decir que en muchos sentidos es un gobierno fracasado. Es un gobierno que hoy día tiene efectivamente ese 30% de apoyo que tú mencionas, pero llega hasta ahí. Y la oposición hoy día, los distintos candidatos de oposición, la verdad es que suman prácticamente un 60% de apoyo. Y yo diría que lo que está claro hoy día es que lo muy probable es que en la elección presidencial en la segunda vuelta, digamos, sea un candidato opositor al que llegue al gobierno, al que llegue a la moneda. No hay ninguna encuesta que le dé posibilidades a Janet Jara, precisamente por la mala evaluación que tiene este gobierno y porque ella es obviamente la candidata de continuidad. Y Chile no parece por ningún lado querer continuidad, sino que quiere cambio. En 6 años, Chile ha votado 8 veces y rechazado 2 constituciones. Estamos frente a una ciudadanía que quiere refundar un país que funcionaba bien o quiere soluciones concretas. Claramente, la tesis de la refundación fue derrotada en este gobierno, generó mucha ilusión en la gente y hoy día esa ilusión se ha tornado en decepción, en frustración. De manera que yo diría que no hay ninguna duda que hoy día la gente abandonó la tesis de la refundación, terminó quedándose con la constitución que tenemos y lo que busca hoy día es la solución, son soluciones concretas, diría yo, soluciones que no están en el discurso más bien ideológico de la izquierda, sino en soluciones, en opciones más bien prácticas. Lo que el chileno medio quiere es mano dura contra la delincuencia, quiere que se le ponga fin a una inmigración bastante descontrolada, una inmigración ilegal bastante descontrolada, en que han llegado a Chile las principales organizaciones de crimen organizado de nuestro continente, y quiere que la economía vuelva a mostrar algún dinamismo y vuelva a generarse empleo. Seguridad y progreso, diría que es lo que los chilenos quieren hoy día, y ya vieron que la receta de izquierda eran ilusiones que no le daban respuesta a eso.
En economía, Jara, del Partido Comunista, propone continuidad con ajustes. Eso suena a peligro a las libertades y a la propiedad. Cuidado, chilenos. Kass plantea orden fiscal, inversión y crecimiento. ¿Cuál es el punto de inflexión que puede definir esta elección, si es que hay esa posibilidad? Mira, mi impresión es que lo que está definiendo esta elección en esta oportunidad tiene más que ver con la seguridad que con la economía. Que lo que los chilenos sienten hoy día como la primera prioridad realmente es recuperar un clima de cierto orden y cierta tranquilidad que Chile siempre tuvo. Y el aspecto económico, siendo importante, las encuestas te muestran que es la segunda de las preocupaciones. Y desde ese punto de vista, los candidatos de oposición se ven claramente como mejores opciones. Pero mi impresión está reafirmada en esto, en el sentido de que es la seguridad, porque tú ves que la candidata de oposición que uno podría decir está mejor perfilada en lo económico, que es Evelyn Matei, que es una economista especializada y muy respetada en ese ámbito, ha caído más bien al tercer lugar. Y son los candidatos cuyo perfil tiene mucho más que ver con el combate a la delincuencia, como son Kass y Kaiser, los que están ganando, digamos, en la oposición. El sistema político hiperfragmentado y el Congreso ingobernable que instaló la izquierda con 25 partidos políticos, ¿fue ingenuidad o cálculo? ¿Se debilita con esto la derecha por estar tan dividida? En mi opinión fue debilidad. Recordemos que, para ser justos, el cambio del sistema electoral anterior, que era un sistema electoral mayoritario, fue apoyado por muy pocos parlamentarios de derecha, lo suficiente para que la izquierda pudiera hacer el cambio. La inmensa mayoría de los parlamentarios de derecha siempre estuvieron en contra de cambiar el sistema electoral, porque pasar de un sistema electoral mayoritario a uno proporcional produjo el efecto que tú señalas. Antes nosotros teníamos mucho menos partidos políticos en dos grandes bloques que daban mucho mayor estabilidad y moderación a nuestro sistema político. Hoy día tenemos, como tú bien dices, 25 partidos políticos. Se ha aumentado la fragmentación, se ha aumentado el populismo y se ha creado lo que en Chile hemos llamado los partidos PYME, o sea, los partidos pequeñas empresas, porque junto con esto vino el financiamiento público de la actividad política. Y esto es una dificultad grande que Chile debiera tratar también de retrotraer, de volver a un sistema electoral mayoritario y no el sistema electoral proporcional que tenemos hoy día, que afecta mucho la gobernabilidad del país. Las reformas liberales de los últimos 25 años del siglo pasado llevaron a Chile a ser el buque insignia de América Latina, pero en la última década las tormentas políticas del mundo lo atraparon en dinámicas disfuncionales y destructivas. América Latina se juega el futuro en esta década y necesita a Chile de regreso en la posición de liderazgo y faro de luz. Desde esta tribuna le deseamos juicio y sabiduría al pueblo chileno. Licenciado Cordero, gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.